Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días en esta hermosa mañana que el Señor nos da. Un día que nos prepara para una vida nueva, para un día especial en Cristo Jesús. Por eso damos gracias a su infinita misericordia, su paciencia. Damos gracias a nuestro Dios que en esta mañana nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Qué hermoso es venir a los pies de Cristo. Qué rico es poder despojar nuestra vida y poder entregarla de tal manera que nuestro Dios, hermanos, se complazca de un corazón que le busca, de un corazón que le teme, de un corazón que anhela profundamente su presencia, un corazón, queridos hermanos, que realmente tiene la disponibilidad de cambiar su vida. Qué importante es disponer nuestro corazón, qué importante es disponer nuestra vida a un día tan especial delante de nuestro Padre Celestial. Damos gracias porque en su infinita paciencia, Él siempre, queridos hermanos, nos tiene esa paciencia para con nosotros cuando hay el deseo profundo de cambiar o cuando en veces no sabemos cómo hacerlo. Él interviene, queridos hermanos, en ayudarnos. Por eso la comunión con Él, la búsqueda hacia Él nos trae de mucha bendición. Y por eso nos ayuda a tener siempre y saber que nuestro Padre Celestial siempre está ahí por nosotros. Está siempre ahí, queridos hermanos, dispuesto a ayudarnos. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que está pasando en este tiempo, lo que está viniendo en este tiempo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, en lo que buscamos. Vivimos tiempos de mucho engaño, de mucha mentira, doctrinalmente. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde la vida de los hombres cada día será más lejana, más sumergida en el placer del mundo, más sumergida en la satisfacción personal que realmente en la satisfacción en el Espíritu de Dios. Dios, hermano, vive acusando, vive señalando, hermano, a los predicadores, a los predicadores, a los falsos profetas. ¿Por qué se le llaman falsos profetas? Porque dicen una enseñanza, hablan lo que Dios no le mandó. Por eso les llama a Dios falsos profetas, porque enseñan y dicen algo que Dios no ordenó, que Dios no mandó. Y hay que profundizar mucho sobre ese lenguaje. ¿Qué es lo que realmente significa para no encajonar que todos son falsos profetas, que todos son falsos predicadores? Algunos, queridos hermanos, es por la falta de búsqueda, por la falta de tiempo. No llegan a tener un lenguaje de un conocimiento pleno porque no viven su vida en una búsqueda, en una entrega. Simplemente a la hora de la hora dice que Dios les habló y que hay un tiempo que piensan que es que la Biblia no hay que agarrarla hasta que Dios nos hable. No es así. La palabra de Dios hay que agarrarla todo el tiempo. Hay que estar como los hermanos de Berea, pasar una vida de estudio, indagando, preguntando. Que nuestra vida siempre sea una vida preparada, no una vida, hermano, semejante en una falta de búsqueda. Porque ¿a quiénes va a engañar el diablo? ¿A quiénes van a engañar el mundo? A la gente no preparada. A la gente que piensa, queridos hermanos, que hay que buscar la Biblia, hay que buscar la palabra solo cuando Dios nos dé una palabra. Entonces corremos a la Biblia. No, hay que especificar, hay que saber hablar porque los hombres entienden un lenguaje literal. Entienden un lenguaje literal que solamente hay que buscar la Biblia cuando Dios nos hable, ponga una palabra en el pensamiento, Dios nos hable en la oración. Entonces abrimos las Escrituras. No, hermano, todo el tiempo hay que estar aprendiendo.
todo el tiempo estar indagando. A veces queremos, como dicen por ahí, ¿verdad? O dijeron por ahí, queremos de que Dios nos hable, pero no abrimos las Escrituras. Y luego ahora dicen, ahora es que queremos que Dios nos hable, pero no oramos. Dios habla a través de la oración, Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de 1000 maneras. Pero siempre su fuente será la palabra. Donde tenemos que poner los ojos nosotros en la palabra para no ser engañados, para no recibir promesas y palabras engañosas. Las religiones, queridos hermanos, enseñan religiones que, ¿por qué le llamamos religiones? Porque no son de Cristo. El mensaje no es de Cristo. Son falsos profetas, se les considera falsos mensajeros, se les considera falsas iglesias, se les considera falsos creyentes porque dan un mensaje incierto, un mensaje inspirado de su propio corazón. Dirán que esa palabra viene de parte de Dios, viene de la inspiración de Dios. Pero toda palabra que no es inspirada por Dios tiene un significado profundo. No lleva un cambio. Todo mensaje que digan que viene de parte de Dios y no provoca en el corazón del creyente un arrepentimiento, un cambio profundo, no es de Dios. La misma Escritura nos enseña, hermano, que la Biblia no es para informar. La Biblia no es para, aunque la palabra dice que esta palabra en hebreo significa advertencia, un mensaje con advertencia, no representa, queridos hermanos, que nosotros les informamos o les dijimos. Lo que representa, queridos hermanos, no es lo mismo decir que va a suceder algo, como lo hizo Jonás, que llevó el mensaje a Nínive, pero llevó un mensaje de advertencia, pero a la vez ese mensaje de advertencia tenía la palabra arrepentimiento. En el contenido llevaba la palabra arrepentimiento si no querían pasar las consecuencias de las advertencias que yo les estaba haciendo. Lo mismo con la predicación de Noé, un predicador de justicia. Lo que predicaba no era la forma correcta de salvarse antes que viniera el diluvio, antes que viniera el juicio de Dios. Pero Dios tiene guerra con los pastores, Dios tiene guerra con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, todo aquel predicador. Dios tiene guerra con ellos, con los falsos. Porque un falso no es aquel que es falso. La falsedad no empezó en lo falso, empezó en la mentira. Empezó en la verdad. Porque empezaron bien. Judas era genuino, puesto por el Señor. Saúl era un genuino, puesto por el Señor. Y se torcieron. Por lo tanto, lo falso no empieza por la mentira, empieza por la verdad. Porque muchos caerán, muchos desviarán, queridos hermanos, estando en la verdad. Por eso dice en el libro de Juan 1, dice que, hermano, que estaban entre nosotros, mas no eran de nosotros. Y salieron para evidenciar que no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Dice porque salieron hablando mentiras. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso también en Juan dice que hay muchos predicadores, falsos predicadores que han salido por el mundo, que no reconocen que Jesús vino en carne. Tengan cuidado con las religiones, porque ellos van a defender una verdad. Pero hay una verdad, hermano, dice que la hipocresía la enseñaron los falsos pastores, enseñaron los falsos profetas, los falsos apóstoles, enseñaron la hipocresía. Es importante entonces entender que nosotros no vayamos a estar aprendiendo hipocresía, recibiendo una enseñanza de falsas esperanzas. Porque la sana doctrina no enseña hipocresía, enseña una verdad, enseña la sinceridad. Pero dice el libro de Jeremías 23, versículo 1, hay de los pastores que destruyen
y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Lo que representa, queridos hermanos, de que hay pastores. Hicieron que dejaran de seguir a Cristo, al Señor Jesucristo, y lo siguieran a ellos. El mismo Señor dice en el libro de Juan 10, dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no seguirán al extraño. Pero acá dice, hermano, que hay pueblo que va a seguir a un extraño. Por eso hoy muchos pastores llegaron a ser más importantes que Jesús. Son más famosos que Jesús. Son los famosos gigantes. Son muy famosos porque tienen grandes, su estructura es muy grande, se cuentan de miles. Tienen iglesias por todos lados. Pero eso no marca de que sean genuinos pastores. Porque hay pastores de multitudes. Los pastores de multitudes, hermanos, llegaron a ser tan famosos que llegaron a proclamarse más grandes que Jesús. Llegaron a tener grandes alabanzas, grandes estructuras. Hermano, ten mucho cuidado, porque hay videos donde pactos, donde el catolicismo, no los católicos, sino el catolicismo, los llamó a ellos para ser parte, para atraer a todas esas multitudes. Pero vemos, queridos hermanos, dice que ellos hicieron que las ovejas dejen de seguir a Jesús para seguirlos a ellos. Por lo tanto, se ha dicho Jehová de Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dios, hermano, está en contra de los pastores. Dios está muy pendiente de lo que están enseñando los pastores, los apóstoles. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho temor, que lo que no enseña el Señor, lo que no dice en la Biblia, no nos metamos en eso. Pero hay quienes como decíamos ayer, que hay pastores, o sea, que hay quienes se atreven a decir, ¿verdad? Se atreven a enseñar de que se ponen a la autoridad, se ponen al tú con el Señor, de que ellos también pueden asentar doctrina. Asentar doctrina no significa mandamientos de hombre, sino apoyar la doctrina, a reforzar lo que ya está, aunque lo que ya está tiene poder. Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, donde las echaré y las haré volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedranten. Dice que Dios pondrá pastores. Por eso es importante, hermano, que busques pastores, que te congregues donde hayan pastores que realmente te apacienten. Vamos a ver qué es eso. La gente quiere estar en una iglesia y dice todo es lo mismo, pero no saben cuál es la función de un pastor. Por eso hay mucha gente, ¿dónde están las multitudes? La gente está donde dice sean apacentadas. Una cosa es que sean alimentadas y otra cosa es que sean apacentadas. Acá dice, hermano, que dice que estos pastores, vamos a ver ahorita cuál es el punto de tener pastores que te guíen a la verdad. Importante de buscar una iglesia o revisar si en la iglesia donde estás realmente, queridos hermanos, no busque una iglesia por ser famosa, no busque una iglesia donde el pastor sea famoso, porque tenga cuidado, tenga que observar la doctrina. Y dice, pondré en ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni se menoscabas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará sobre rey como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hoy entonces el pastor de los pastores es Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro pastor. Nosotros simplemente somos mensajeros. Tenemos un nombre, pero realmente nos responsabiliza a dar a conocer el nombre de Jesús. Señalar que Jesús es el verdadero pastor.
señalar que Jesús es el verdadero Rey. Y nosotros comunicarles lo que Él dice sobre su pueblo, lo que Él está hablándole a su pueblo. Pastor, cualquiera puede ser pastor, cualquiera ser un apóstol, cualquiera puede tener un nombramiento. Pero el punto de este camino no es ser pastor. El punto de este camino es llevar el mensaje que habla el verdadero pastor. En sus días dice, en sus días será salvo Judá, y dice que cuando venga Jesús, el hombre tome a Jesús como su pastor. Dice, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual llamará Jehová justicia nuestra. Lo llamarán nuestro Salvador. Por eso llegará el día donde los verdaderos pastores enseñarán que Jesús es el que salva, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey, que Jesús es nuestro Dios, que Jesús realmente es el que salva y el que perdona nuestros pecados. Cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga David, estará como Rey. Por eso las iglesias que no enseñan que Jesús es el Salvador están equivocadas. Las iglesias que no enseñan que solo Jesús perdona pecados están equivocados. Iglesias que no enseñan que Jesús es el único que intercede delante del Padre están equivocados. Iglesias que pastores, hermanos o quien sea, puede ser pastores, sacerdotes, quien sea. En una iglesia, hermano, que enseña que Jesús es nuestra única opción, nuestra única forma de llegar al Padre. No es María, no es un santo, no es ninguna religión. Ninguna religión puede meternos al cielo, ninguna. Solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor dice que vienen estos días, que se levantarán falsos profetas, falsos pastores, apóstoles, evangelistas, que enseñarán a poner los ojos en ellos y no en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vienen días, aunque estamos ya viviendo los días, donde estos falsos profetas enseñarán hipocresía. Por lo tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel sobre la tierra de Egipto. Vienen días donde ya no se proclamará Jesús como Rey. Vienen días, o sea, estamos en los días donde los hijos de Dios, donde el pueblo de Dios ya no tendrá por Rey a Jesús, tendrá por Rey a un hombre. Sin ponerse a pensar, queridos hermanos, que ellos también se pondrán por Rey. Aunque la Escritura dice que hay 31 reyes, pero la misma Escritura nos enseña que también hay 10 reyes más. Hay 10 reyes más. El hombre se convirtió en un rey. Los hijos se convirtieron en rey. El dinero se convirtió en un rey. El mundo se convirtió en un rey. El pecado se convirtió en un rey. Las cosas materiales se convirtieron en rey, porque tomaron un lugar que gobierna en el corazón de las personas. Se convirtieron en rey en ellos mismos. La mujer se convirtió en un rey, en una reina. Hay mujeres que gobiernan, que dirigen una casa, que mandan sobre el esposo, que mandan sobre todos ellos. Hay hombres que son rey. Se dice lo que yo haga, se va a hacer a mi modo. El pastor no tiene nada que decir, son reyes. Dios no tiene nada que decirme, son reyes. Los hijos son reyes. Los hijos mandan. Por eso el Señor dijo, no améis. El que ama a papá, a mamá, a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Vienen días donde dice que la gente dejará de decir viva Cristo, viva el Rey, viva nuestro Señor, vive. Ese vive no es un grito de como en la noche mexicana, viva México, viva esto, no. Lo que cuando está diciendo es lo que decía Elías. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mucha gente dejará de decir,
vive mi Dios en mi corazón, vive mi Rey en mi corazón, vive Cristo en mi corazón. La gente dejará de decirlo. Llegará el día donde la gente no proclamará a Jesucristo como su Salvador, no proclamará a Jesucristo como su Rey. ¿Por qué razón? Porque, hermano, la gente dejará de temer. Dice, ya no temerán más. Pero cuando venga un verdadero Rey, verdadero el Jesucristo, verdaderamente está en medio de nosotros, dice que la gente sentirá que vive Cristo en su vida. Un predicador dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, no temerán jamás, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. No se trata de gritar, vive Cristo. Se trata de decir, Cristo vive en mí. Dice que estos pastores, los verdaderos pastores, hermanos, enseñarán a sentir a Cristo en tu vida. Enseñarán a sentir el Señor en tu vida. Pero dice que vive Jehová, quise subir trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Pero vean, hermano, dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantando dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, y como hombre a quien domino el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Mi corazón, dice, está quebrantado a causa de los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos líderes. Por eso vuelvo a decir que los pastores se convierten en un falso cuando dicen palabra que Dios me envió. Aunque lo agarren de la Biblia, aunque digan, esta es palabra de Dios, aunque digan, esto viene del mismo corazón de Dios, aunque diga, Dios me lo reveló, Dios me lo mostró. Dice que a menos que tengan un propósito, dice que la maldición apareció, la maldición aparece cuando los profetas, los predicadores, los que enseñan, hermano, enseñan a un pueblo a vivir en tierra seca, a no llenarse del Espíritu Santo. Un pastor debe de guiarte que te llenes del Espíritu Santo. Un pastor debe de guiarte a cómo estás caminando, a verte cómo estás caminando. Que no seas un cobarde, sino seas un hombre valiente, que vayas por delante, que tome lo que Dios te dio. Un pastor que te impulsa a buscar realmente, a tomar lo que Dios te ha dado y a permanecer en ella. Hermano, es algo que es un pastor genuino. Pero si usted busca un pastor donde te voy a dar una encomienda, pero necesidad de limpiar tu vida, sin necesidad de llenar tu vida, te voy a dar una responsabilidad, sin realidad revisar cómo está tu vida, sin realidad entregarte a tu vida, es falso. Porque dice que la tierra está llena de adúlteros o adúlteras a causa de la maldición de esta desierta. O sea, la gente se volvió infiel a Dios. No tiene compromisos serios con Dios. Si un pastor no te enseña a tener un compromiso serio con Dios, están enseñando hipocresía. Ese es el tiempo donde dice que enseñarán hipocresía. Donde el cristiano, mucho cristiano se volverá hipócrita, enseñados por un falso profeta, por un falso ministro. Uno que enseña que tú le des a Dios todo lo que quieras, menos tu corazón. Que tú le ores a Dios y le cantes a Dios sin fuego en tu vida. Sin que haya un genuino, hermano, sin que estés lleno de la vida de Cristo. Enseñarán hipocresía, enseñarán estar secos. La Escritura nos enseña en el Salmo 22, dice que, hermano, que nuestro Señor, es importante entenderlo porque la misma Escritura nos enseña. Es el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero acá dice que estos pastores guiarán a pastizales del desierto, a una vida seca, a una vida sin alimento. Un pastor que se está todo el tiempo diciéndote, métete en la palabra, lee la palabra, disfruta la palabra, escudriña la palabra, es un pastor genuino. Pon atención en la palabra, pon atención. Dice que por estas causas vino la maldición, porque la gente se volvió infiel. No tiene compromisos con el Señor. Tengan mucho cuidado con aquellos que te enseñan a no tener un compromiso, una relación profunda con la palabra, porque enseñarán hipocresía. Y no solamente eso, sino que estos profetas, esos pastores, esos mensajeros, hermanos, dice que miren lo que produce un falso profeta, un falso apóstol, un falso evangelista. ¿Qué es lo que provoca en la vida de mucho creyente? ¿Por qué estamos padeciendo muchas cosas? Que mucho creyente tiene pastores dentro de internet. No respeta a sus pastores. Bueno, no todos. Porque en el internet hay pastores genuinos que están llamando también cumpliendo. Pero también hay pastores líderes, o sea, gente, hermano, mucha gente falsa, que están en contra del evangelio, que están luchando contra los pastores. Los pastores los están matando por llevar una verdad. Están desesperados porque callen la verdad. ¿Cuál es la verdad del evangelio? La verdad del evangelio es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento purifica, el arrepentimiento limpia. El arrepentimiento santifica. El arrepentimiento, queridos hermanos, nos lleva a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice que estos profetas causaron mucho dolor en el corazón de Dios. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Qué significa eso? Lo que dice en Mateo 24, 12, dice que dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Introducieron frialdad. No una vida que arda por la pasión. Hombres apasionados por la palabra, hombres apasionados por su espíritu, hombres apasionados por tener un encuentro con ellos. No, dice que apagaron. Si hoy los ministros nos están llevando a vivir una vida apasionada, una vida de fuego, es necesario salir. Cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede ser un predicador, pero el llamado del Señor, los verdaderos profetas, por eso dice, levantaré a Jesús, al David, porque nos iba a enseñar el fuego, nos iba a enseñar a arder, nos iba a evitar pasar por el fuego de la destrucción, pero vivir en el fuego de Cristo, vivir en el fuego de la purificación, no en el fuego que destruye. Pasar por el fuego que purifica, no pasar por el fuego que desintegra. Importante, queridos hermanos, entender que no todo lo que escucha viene de Dios. La tierra está llena de gente infiel, gente sin compromiso, gente que no teme a Dios, que su vida está seca, le faltan las corrientes del Espíritu de Dios. Dice, en lugares junto de aguas de reposo me hará descansar. Acá dice, hermano, que su tierra está desierta, está vacía. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, el que cree en mí.
Es importante entender, hermano, que esta palabra, el que cree en mí, los verdaderos pastores, los verdaderos apóstoles, llevarán a confiar en no lo que digan ellos, sino a lo que dice la bendita y preciosa palabra. Por eso en el libro de Juan dice 7:38, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún todavía no había sido glorificado. ¿Por qué estaban tan secos? ¿Por qué hay gente tan seca? ¿Cuál es la desesperación, hermano, de que el hombre lleve una vida de oración y una búsqueda? Una vida seca. No hay un mover del Espíritu de Dios. Por eso dice que su vida se volvió pastizales del desierto, se secaron. La carrera de ellos fue mala. Cuando alguien está siguiendo a un falso pastor, un falso predicador, aún ellos mismos pueden ser sus propios profetas. Glotones, dice la Escritura. O sea, sus propios profetas, ellos son su propio evangelio. Tienen un evangelio donde les aprueba su falso caminar. No vaya a ser usted también un falso profeta. No se vaya a convertir en un falso mensajero que tenga un evangelio falso, donde el caminar, aunque no es correcto, su falta de búsqueda, su falta de entrega, su falta de decisión hacia el Señor, tenga un evangelio que le apruebe y diga: mira, este evangelio, este libro que tengo yo me da la razón. Por eso hay una prédica que hicimos hace poco, hace 2 días creo, o ayer, antier. Hablamos, queridos hermanos, de que hay quienes dicen que los que oyen, los que tienen comezón de oír, los que dejaron de oír la verdad, desearían en su corazón que la Biblia mintiera. Desean que la Biblia diga otra cosa. La están forzando a que se acomode a sus vidas. Eso es hipocresía. Están aprendiendo no la verdad, están aprendiendo hipocresía. Nosotros tenemos que aprender la verdad. Dice que hay una enseñanza que es la hipocresía. La hipocresía hace que el hombre vive una vida seca, que su carrera sea mala. Van cuando quieren, sirven cuando quieren, le dan a Dios lo que quieren. No tienen un compromiso con la obediencia, no tienen un compromiso con el temor, y su valentía no es recta. ¿Por qué no es recta? Porque dejan todo tirado. Empiezan algo y lo dejan. Hoy, hermano, la vida recta es una vida de compromisos, es una vida de ir siempre hacia adelante. Una vida, hermano, que ya no corre el Espíritu Santo en su vida. Por eso dice ahí mismo, hermano, estamos en Jeremías, versículo 11. Por lo tanto, el profeta, como lo dice el sacerdote, los impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. 12. Por lo tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque traerán mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Pero vean lo que dice, hermano, que tanto provoca una mala enseñanza, que tanto lo que provoca un falso, alguien que no enseña correctamente, alguien que no enseña la verdad. En los profetas de Samaria he visto desatinados, profetizaban en el nombre de Baal. ¿Quién eran? Eran los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, eran parte cristianos y parte gentil. Cuando dice que la historia, que cuando le iba bien a Israel, ellos decían: oh, estamos juntos, fuimos entre todos, lo hicimos bien, nos salió bien todo. Cuando Israel era victorioso, ellos también se proclamaban victoriosos. Pero cuando a Israel le iba mal, ellos decían: no,
Yo no soy parte de ellos. Por eso dice que los profetas de Samaria, por eso, hermano, cuando a nosotros nos va mal, usted también dice, tomamos parte, no, es que allá ellos. Pero cuando les va bien a la iglesia, le va bien a los pastores, le va bien todo, dice, no, es mi iglesia, todos estamos en un mismo lugar. No, hermano, si usted no lucha con sus pastores en las buenas y en las malas, es hipocresía. Si usted no se compromete también con ellos, cuando le salen bien las cosas, sale bien a la iglesia está caminando bien, somos de la iglesia. Pero cuando la iglesia está pasando por alguna situación, los pueblos están pasando, los hermanos están luchando en algo, hermanos, o todos han dejado de trabajar, ¿usted también se apoya en ellos? Cuando uno deja de trabajar en el Señor, todos empiezan a hacer lo mismo y luego dicen, somos parte de la iglesia. Cuando uno o dos son los que realmente están trabajando, no, eso no. Y por eso dice que vino hacia ellos, que cuando profetizaban eran mitad cristianos y mitad gentil, mitad cristianos y mitad mundo. Pregúntate si no eres un samaritano. En la iglesia somos una cosa y fuera somos otra cosa. Los que trabajan en la iglesia, pues los que viven en la iglesia, ese es otro rollo. Pero nosotros no nos involucramos con ellos. Nosotros no nos involucramos en el trabajo porque esos son para los cristianos, pero en la alabanza entonces somos cristianos. Nos involucra todo lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios nos involucra al pueblo porque somos sus hijos. ¿Ha visto usted hijos qué pensaría usted de un hijo tiene dos hijos? Un hijo que trabaja en la casa, que limpia, ayuda en todas las cosas al padre, a la madre, y hay un hijo que no le gusta hacer nada. ¿Qué diría usted? Cuando le va bien al padre, ese hijo participa de todo y dice, somos una familia. Pero una familia no es en las buenas, sino también en el trabajo, donde todos nos involucramos en un trabajo. Todos tenemos que tener participación. Pero es mi familia, no. Hermano, no. Dice que profetizaban, desatinados. Profetizaban en nombre de Balaam e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. No se preocupaban por las necesidades. Todos tenemos necesidades espirituales, todos tenemos. En veces dice que no se preocuparon para que ninguno de ellos se convirtiera de su maldad. Si alguien no se preocupa por ti, ¿usted cree, hermano, de que es un falso profeta, un falso apóstol? Si los apóstoles no se preocupan por los pastores, si los delegados no se preocupan por los pastores, si los pastores no se preocupan por la iglesia, es falso. No se preocupan en el sentido, hermano, de que se conviertan de su maldad. Pero todo eso es una cadena. Me fueron ellos como Sodoma y Gomorra. Cada quien dice que andaban en sus mentiras, profetizaban torpezas. Su mensaje, todo lo que hablaban estaban desatinados. Preocuparse, ¿qué significa? Hermano, estás mal aquí. Hermano, la enseñanza está mal. Por lo tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, entre aquellos profetas, he aquí, yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas, oiga, vea lo que dice, esto fue lo que me llamó la atención, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Quiere decir entonces que hoy, queridos hermanos, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay líderes, hay gente que está predicando. Las falsas pastoras que están enseñando al pueblo hipocresía. Hipocresía.
Así dicho Jehová de los ejércitos, no escuche las palabras de los profetas que os profeticen y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios, no del corazón de Dios. No del corazón, no los escuches. Que dicen esto viene del corazón de Dios. Esto es palabra de Dios. Este es un mensaje de Dios. No los escuches. ¿Sabe que hay una revolución ahorita? No sé si se ha fijado usted en el internet que los judaizantes, las iglesias de raíces hebreas, están todos profetizando, la mayoría de ellos están profetizando que este 23 de septiembre aparece el arrebatamiento. Que este 23 de septiembre es el arrebatamiento. Por eso las raíces hebreas, ciertamente, o la cábala, la gematría, son peligrosas. Son peligrosas. Porque eso no se le fue dado a la iglesia. Es importante entender que Dios no fechó con números, sino fechó con acontecimientos. No puede haber arrebatamiento sin antes la persecución. Todavía no hay la persecución. Pero esto ya determinaron, se saltaron algunos acontecimientos. Por eso dice que de estos falsos profetas salió la hipocresía. Dice que alimentaron al pueblo de Dios con vanas esperanzas. Dios te va a bendecir, aunque tú no busques. Tú te vas, tú eres salvo. Todos somos salvos. Todos los que están en una iglesia, todos son salvos. Es una mentira. Por eso muchos que predican, hermanos, sobre que la salvación no se pierde, es una mentira. La primera doctrina del diablo, que el Señor lo reprenda en el huerto, fue decir que nadie muere. Que no importa si desobedece, no importa si el hombre se aparta de Dios, se aleja de Dios, de todas maneras es salvo. Es que Adán y Eva no murieron. Claro, no murieron literalmente, pero murieron espiritualmente. Y el que muere espiritualmente está muerto en vida. Por eso el Señor dijo que aún los muertos escuchan la voz del Señor, vivirán. Si aún se arrepienten de esa condición, vivirán. Y si no, seguirán muertos eternamente. Si no se arrepienten de esa mala vida, de esa vida carnal, esa vida natural, no van a volver a vivir. Les dieron falsas esperanzas de salvación. Les dieron falsas esperanzas de promesas. Todos nos vamos a ir en el arrebatamiento porque todos son santos. Todos nos vamos a ir en el arrebatamiento. Todo un día vamos a estar con el Señor alabándole y adorando porque somos hijos de Dios. La Escritura no enseña eso. La Escritura dice que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Pero acá dice, ¿quién subirá en el monte santo? ¿Quién estará en el tabernáculo de Dios? ¿Quiénes son los que van a habitar ahí? Pero vean lo que dice, hermano, porque dice que la importancia de no aprender la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Que nosotros no podemos vivir como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sin vivir entregados a la obediencia. No escuches esas palabras, no escuches la palabra de hipocresía. No escuches a los pastores, apóstoles, profetas que no te comprometen. Dice que esta visión no vino de Dios, por eso no todo el que digas que Dios me dijo, es que Dios me mostró que yo tengo que comprar mucha ropa porque antes yo era pobre. No, hermanos, eso es una visión vana. Eso es una visión vana. No vino de Dios, hermano. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda en la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Andan en la obstinación de su corazón. Dice que estos pastores les dicen, no te va a venir ningún mal.
No te va a pasar nada. Te va a ir bien en tu vida. La palabra obstinación significa terquedad. Aunque andes de terco, Dios te va a bendecir. Aunque andes lejos y apartado de Dios, aunque andes rebeldemente en tu vida, Dios te va a bendecir. No va a venir ningún juicio contra ti. Te vas a ir al cielo. Eres 100% salvo. No va a venir ninguna consecuencia en tu vida. Lo hicieron atrevidamente, irritaron a Dios, molestaron a Dios esa profecía, ese mensaje, esa actitud. Tendrás paz. No va a venir guerra, no va a venir consecuencias. Obstinación significa un hombre terco, terquedad, obstinado, aferrado a que aunque lo que esté haciendo mal, hay que decirles, pueblo mío, pueblo mía, palabras dulces, no se vayan a ofender. Por eso dice, hermano, que dijeron atrevidamente, se atrevieron, por eso la palabra, esta palabra obstinación, profetizaron obstinación, obstinado en su corazón, dice que es palabra que Dios no habló. Eso dice en Deuteronomio, cuando habla de Moisés, que Dios le pedirá cuenta a aquellos que palabras que Dios no habló, diciéndole, no les dijeron arrepiéntete. Nosotros no debemos de aprender la doctrina de la hipocresía. ¿Cuál es la doctrina de la hipocresía? Donde todo lo tenemos ganado sin ningún esfuerzo, donde todo lo tenemos sin obediencia, sin temor al Señor. Eso es la doctrina de la hipocresía que enseñaron estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. Trate de que, hermano, que no piense usted que por oír un mensaje, por eso dice en el libro Romanos 2, que no son los justos son los oidores, sino los hacedores. No se conforme con usted en oír un mensaje, sino tenga seguridad que lo que escuchó le trajo de bendición porque lo puso por obra. Pero si usted escucha un mensaje todos los días, escucha predicaciones y no lo pone por obra, no vaya a pensar que es usted un justo. No vaya a pensar que está haciendo lo correcto, porque esa es la doctrina de la hipocresía. Pasar por alto el volverse hacedor. El hombre que pasa por alto el convertirse en un hacedor de la palabra está recibiendo una doctrina de hipocresía. Dice que está recibiendo una falsa esperanza. Una falsa esperanza. Por eso mucha gente se va a llevar la sorpresa cuando vean que su religión no lo salvó. Maldecirán a sus pastores, maldecirán a Dios, porque creyeron algo que dijeron que Dios había dicho, que Dios se había hablado, y no fue cierto. Aprendieron hipocresía. Mensajes o predicaciones que digan que vienen de Dios, del corazón de Dios, o que digan que se conviertan, si no dice la palabra, el mensaje, que se conviertan al Señor de todo corazón, es una palabra que Dios no habló. El mensaje del Señor, de los verdaderos hombres de Dios, profetas, se están llamando a que se conviertan de todo corazón ante el Señor. Pues los corazones están llenos de maldad más que santidad. Hoy la gente no sabe lo que son hermanos, donde están parados espiritualmente, si los corazones viven engañados, confortándose con este mundo, a una vida religiosa, a una falsa espiritualidad, como lo hacían los fariseos. Los fariseos llevaban una falsa espiritualidad, una falsa religión. Llegaron a creerse que diezmar, ofrendar, creer en el Señor, hermano, habían alcanzado la vida eterna. Mataron a la vida. La forma correcta, porque esos profetas, esos pastores, esos sacerdotes habían enseñado hipocresía a toda la tierra. A que no tienes que hacer ningún esfuerzo y ya lo lograste por creer en Jesús. De todas maneras tú eres cristiano. Que no existe el infierno, que no existe consecuencia, que no existe la muerte eterna. Estamos ante una generación que no puede distinguir entre la verdad y el error espiritualmente. Dios levantó hombres. Jesús dice Jesús, si yo no hubiera venido a decirle que es pecado, dijo el Señor, ustedes no tendrían pecado.
Él vino a predicar pecado. Él vino a predicar arrepentimiento y conversión de todo corazón al Señor. Él es genuino, por eso dice, envió a Jesús. Envió a David. Dice que ese pueblo, cuando escuchara a David, cuando escuchara el mensaje del Señor, dice que ese pueblo, queridos hermanos, sobre ellos pondré pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. No serán arrastradas, no tendrán miedo al arrepentimiento, no tendrán miedo de reconocer que se equivocaron. Confiarán plenamente en el perdón de Cristo, confiarán plenamente en su misericordia de Cristo, que los haya perdonado, porque todo aquel que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Confiarán en la misericordia, confiarán en que Él es el único que perdona pecados, confiarán en Él, que es el único que cambia el corazón de los hombres. Confiarán en Él, confiarán que Él los va a ayudar. Pero hoy dice que en este tiempo estarán enseñando hipocresía. Trajeron hipocresía al pueblo y no una vida eterna en ellos. O sea, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es como que vivimos como si viviéramos en el cielo. Tenemos que vivir como si viviéramos en el cielo. Por eso dice el Salmo 119, versículo 12. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Es interesante porque la palabra aquí, hipócritas, viene la palabra sef o sif en el hebreo, que significa dividido de mente, significa una persona escéptica. La persona escéptica significa persona que duda de ciertas cosas. Significa doctrina del escepticismo, que dudan la existencia de la verdad. ¿Qué es un hipócrita? Que dudan de todo, dudan del infierno, dudan de la destrucción, dudan de los juicios, dudan de que vendrán males, dudan que les vendrá una consecuencia en su vida. No es cierto, por eso dice que ellos dijeron, dice que los profetas le dijeron, les empezaron a enseñar hipócrita, a decirles, no vendrá ningún mal. Dios no te va a castigar, Dios no te va a reprender, Dios no va a haber consecuencia en tu vida si no te arrepientes. No hablaban de eso. No hablaban de eso. Y por eso dice que el hipócrita duda de la consecuencia. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente en el huerto con los Adanes? Hicieron que dudara de las advertencias de Dios. Por eso no debes de dudar que el que se aparta y no regresa, el que se aparta y no confiesa, el que se aparta, hermano, en pos de ídolo, el que se aparta en pos del mundo, el que se aleja y dice, hermano, que no tienes que consagrarte, que no tienes que vivir en el Espíritu, no tienes que llenar tu vida. Eso es hipocresía. Nosotros no estamos aprendiendo la doctrina de la hipocresía con falsas esperanzas, enseñanzas con falsas esperanzas de salvación. No creas que por no servirle a Dios vas a recibir lo mismo que aquel que le sirve a Dios. No crees que vas a recibir a aquel que se aparta si te alejas de Dios y no vives ya conforme. No vas a creer que vas a recibir a aquel que se esté esforzando. No va a ser así. No lo creas. No creen que todo lo que el Señor está hablando y está enseñando respecto a la salvación y a la condenación es verdad. También significa, escéptico significa desleal, significa despreciable, significa que no ser genuino, no es leal. También significa, hermano, detestar a otros. Dice que también significa comportándose sin tener en cuenta una ley, comportándose como sin tener en cuenta la ley. Dicen que creen en la palabra, pero no aman la palabra. Ellos creen que la Biblia es palabra de Dios, pero ellos no reciben la palabra de Dios. Que es hipocresía comportarse sin tener la ley,
como una forma de vida, como la palabra de Dios en una forma de vida que nos conduce a una vida recta. Y voy terminando. Isaías dice, 33 versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrevino a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Vea lo que dice, hermano. ¿Quién? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias. Fíjese, hermano, dice de ganancias, violencia, y el que sacude las manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Les será dado su pan y las aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Quién evitará? Dice, oh, espanto vendrán sobre los hipócritas. Los hipócritas mirarán fuego, un fuego consumidor, y mirarán las llamas eternas. Pero los que aman al Señor, los que entienden y se esfuerzan por cambiar, ellos no mirarán los fuegos, ellos mirarán al Rey, ellos mirarán a Jesucristo. Los que se esforzaron a vivir una vida en el Espíritu, los que se esforzaron a llenar su vida en el Espíritu, los que se esforzaron, hermano, a poner la mirada en la bendita palabra y ponerla por obra. A los que creen que es importante la consagración, los que creen que es importante servirle a Dios, los que creen que es importante en la oración, los que creen que es importante poner por obra su palabra, los que creen que es importante estar en las buenas y en las malas en la iglesia, los que creen que es importante estar juntos en unión y en armonía, los que creen, hermano, que somos el verdadero pueblo de Dios, que vivimos juntos y apartados para el Señor. Esos son aquellos que mirarán al Rey. Pero los hipócritas, los que creen que no es necesario congregarse, los que creen que no es importante la oración, los que creen que no es importante estar unidos en armonía, los que creen que no es importante, hermano, vivir una vida en obediencia, en temor, en santidad. Tú da tu diezmo, da tu ofrenda, ayuna, ve a la iglesia, es lo único que tienes que hacer y ya alcanzaste todo. Le hicieron falsas promesas. No le hicieron que tan siquiera se arrepintieran de una vida espiritual. Y ya no sabemos si en su carácter, en su corazón, porque Mateo llegaron a decir, hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra con su honra, díceme labios de honra, mas su corazón está lejos de mí, pues me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oh, hermano, los que quieren llevar una vida sin poner atención a las Escrituras, solamente piensan que ser espiritual es que te tiren al suelo, que ser espiritual es recibir una profecía, que ser espiritual es ir a la iglesia, diezmar, ofrendar. Dice que los falsos profetas no se preocupan porque vivas una vida donde el Espíritu de Dios se mueva, donde limpies tu vida. A ellos no les preocupa eso. A ellos lo que les interesa es que vivas una vida en religión. Los mensajes de hoy en día es arrepiéntete. Los mensajes hoy en día es conviértete. Ven a los pies de Cristo. Los mensajes hoy en día es santifícate. Deja que el río de Dios, para no vivir una vida seca. Deja que Dios te use en los dones de la gracia. Eso para hoy es malo, es pecado. Decirle a alguien que Dios te use, que Dios se mueva en tu vida. Es pecado. Es pecado decirle ven a orar. Es de pecado, venga, vamos a los discipulados. Es pecado decirle, soy comprométete. Es un pecado hoy. Los falsos profetas, los falsos evangelistas enseñan hipocresía. No es necesario estar todo el tiempo en la iglesia para agradar a Dios. No es necesario estar metido en la iglesia para agradar a Dios.
Dice que ellos mirarán el fuego. Los que creen que es necesario andar en la palabra, mirarán al Rey. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿El fuego o el Rey? ¿Hará caso de que existen juicios? ¿Hará caso de que existe el infierno? ¿Hará caso de que hay un lago de fuego? ¿Hará caso usted, hermano, de que realmente se puede vivir lejos y apartado, se puede vivir sin hacer nada en el Señor, sin haber consecuencia? No enseñamos hipocresía, enseñamos la verdad. Para que no tengan en su vida una falsa enseñanza, una falsa esperanza de salvación, una falsa enseñanza, una falsa esperanza de promesas. Mucha gente va a ser pasada por el fuego, pero nunca se quemará. Porque pasamos por el fuego purificador, pasamos por el fuego, hermano, el fuego, porque en realidad nosotros somos fuego, nos convertiremos en fuego. Pero no queremos pasar nosotros por el fuego, por el fuego del celo de Dios, y no queremos pasar por el fuego consumidor de las llamas eternas. Queremos pasar por el fuego purificador. Queremos estar. Dice que Dios hizo de sus pueblos, hizo de sus ministros llamas de fuego. Hombres que ardan por pasión por la palabra, que ardan por el amor y por la delicia de nuestro Salvador. Cuando venga el verdadero pastor, el verdadero Jesucristo, nos llevará a tener una confianza, hermano, que nuestro corazón, hermano, nuestro corazón está firme en Él, y cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Tenemos la confianza de que Él perdona nuestra vida. Tenemos la confianza que podemos acercarnos a Él, y el Señor nos va a perdonar. La sangre de Cristo es poderosa. Pero no dudes, queridos hermanos, que sin arrepentimiento, hermano, no va a haber consecuencia. No dudes, hermano, que si no cambias tu vida, no va a haber consecuencia. No dudes, queridos hermanos, que si apartes, te alejes de Dios, no va a haber consecuencia. No dudes que no es importante la consagración, una vida recta en la vida en el Señor, porque habrá consecuencias. La enseñanza de la hipocresía enseña que no hay consecuencias, que podemos ser religiosos y ganamos todo. Pero la vida de la verdad enseña lo contrario. Enseña que sin santidad nadie lo verá. Enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Enseña que sin la paz, que nadie entrará en el reino de Dios, hermano. Enseña que sin servicio nadie entrará en el reino de Dios. Venid benditos de mi Padre, ustedes que sirvieron a otros. No aprenda usted que no puede quedarse sentado sin servir a nadie, porque no habrá recompensa, no entrará en el reino de los cielos. Venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros, que cuando estuve enfermo, cuando estuve necesitado, me ayudaron, me sirvieron. Entonces, ¿es importante servir a Dios? Sí, porque de ellos será el reino de los cielos. Es importante recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y hacer lo que nos pida. Sí, porque si no, nadie entrará en el reino de los cielos. Es importante, queridos hermanos, vivir una vida en el Espíritu. Sí, Jesús dijo algo en Juan 3, versículo 5, que el que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. También dice que nos comportemos como niños, gente que le cree que no duda, si no, no entrarán a los reinos de los cielos. Así que si usted no cree en todas las consecuencias, es una enseñanza de la hipocresía. Si usted cree más en lo religioso y no cree en las consecuencias cuando se hace lo malo, es una enseñanza de hipocresía. La verdad nos enseña el temor a Dios, de permanecer firmes haciendo lo correcto. Por eso ven a Cristo, endereza tu vida. Porque los falsos profetas, el falso mensaje, es enseñar que no importa lo que hagas, lo malo, que aunque esté mala tu relación con Dios, de todo modo estás bien. Es esa enseñanza de hipocresía.
porque te enseña a dudar de las consecuencias. La enseñanza de la hipocresía te enseña a dudar de las consecuencias. Así que, hermano, a dudar de las consecuencias. Pero nosotros no somos así. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay consecuencias. Por eso ven a los pies de Cristo. Ama la palabra. Llénate del Espíritu Santo, que es lo que realmente necesitamos, lo que Dios realmente nos manda. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Gracias, Jorge, nuestro hermano pastor allá en Querétaro. Saludos a todos los que estuvieron en esta mañana. Que su bendito Espíritu Santo te dé el entendimiento, hermanos, y importante seguir a Cristo en nuestra vida. No con manas falsas esperanzas, sino con una esperanza viva, que lo recibiremos apenas estemos con Él. Muchas gracias por su tiempo. Con la ayuda de nuestro Padre Celestial, mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí una vez más con una palabra de vida para tu vida. Hermano, si estas predicaciones te están bendiciendo, ayúdanos a compartir para llevar el mensaje a otros, para que otros también se vuelvan a Cristo, hermano, como también nosotros estamos procurando llenar nuestro corazón de ese conocimiento, de esa sabiduría. Que el temor de nuestro Dios permanezca en nuestro corazón. Muchas gracias por su tiempo y Dios me los guarde. Saludos a todos. Bendiciones.